Hay un momento en la vida de muchas personas en el que, de repente, todo comienza a sentirse radicalmente absurdo. El trabajo que antes parecía importante se convierte en una representación vacía. Las relaciones que solían traer alegría se sienten como actuaciones sin alma. Las metas que perseguiste durante años ahora parecen arbitrarias, huecas, sin sustancia. Y miras tu propia existencia con una sinceridad brutal y te preguntas, ¿cuál es el sentido de todo esto? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué significa realmente mi vida? Esto no es necesariamente depresión, aunque desde fuera pueda parecerlo. Ortega y Gasset diría que es algo mucho más profundo, es el instante en el que empiezas a despertar del sueño colectivo, cuando ves a través del teatro social, cuando las ficciones de significado que heredaste comienzan a disolverse y quedas frente a la pregunta desnuda. ¿Y ahora qué? La mayoría de las personas responde a esta sensación de dos maneras, y ambas resultan problemáticas. La primera respuesta es el pánico. Sienten el vacío y se apresuran a huir de él, intentando fabricar nuevos propósitos, nuevos proyectos, nuevos motivos para no enfrentar esa incomodidad radical. Se lanzan al trabajo, a relaciones, a causas, a distracciones, incluso a adicciones. Todo para evitar sentarse cara a cara con la posibilidad de que nada importe. La segunda respuesta es la resignación. Aceptan la falta de sentido como una verdad final e inamovible. Caen en un nihilismo apagado, una especie de desesperanza fría. Sin nada importa, ¿para qué levantarme? ¿Para qué vivir? Se paralizan justo ante el umbral que podría liberarlos. Pero Ortega y Gasset propondría una tercera vía, una que casi nadie considera porque exige valentía interior. ¿Y si la sensación de que todo carece de sentido no es un problema, sino una puerta? ¿Y si no es el final del significado, sino el comienzo de uno totalmente nuevo, creado desde tu ser más profundo? Porque cuando sientes que todo es inútil, lo que realmente estás viendo es que los significados con los que vivías no eran tuyos. Eran préstamos. Eran narrativas que la sociedad escribió para ti. Historias convenientes que los seres humanos inventaron para sobrevivir al vértigo de existir. Y no hay nada malo en las historias. Pero cuando descubres que son solo eso, narraciones, acuerdos colectivos, algo decisivo ocurre, has visto el juego desde afuera. Y una vez que ves el juego, ya no puedes volver a tomarlo como si fuera la realidad absoluta. Por eso, al principio, la vida se siente vacía. Las viejas estructuras se derrumban. Las motivaciones prestadas pierden su poder. Pero este vacío no es el final, es el origen de tu verdadera libertad. Ortega y Gasset decía, yo soy yo y mi circunstancia. Pero lo que rara vez se menciona es lo que viene después, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Esto significa que, cuando descubres la arbitrariedad del mundo, también descubres tu responsabilidad radical de crear significado, no como un añadido artificial, sino como expresión auténtica de tu propia libertad. Porque mientras vives según significados heredados, no eres realmente libre. Actúas como un actor que se identificó tanto con su papel que olvidó su propia identidad. Tomas el guión tan en serio que crees que es obligatorio, que no puedes desviarte, que la obra necesita seguir exactamente así. Pero cuando reconoces que es solo un guión, puedes actuar de otro modo, reinterpretar tu personaje, cambiar de escena o incluso escribir tu propia obra. Ese sentimiento de que nada importa no es nihilismo. Es libertad no reconocida. Es tu inteligencia empezando a desmantelar las ilusiones en las que vivías. El error de muchos es pensar que, ya que no existe un significado inherente, deben fabricar uno urgentemente, una misión, un propósito, un destino. Creen que necesitan encontrar su razón de ser. Pero esto puede ser apenas otra trampa, otra historia para rellenar el vacío. La verdad más profunda es que la vida no necesita justificación. La existencia no exige propósito. ¿Cuál es el punto? Es una pregunta que solo aparece cuando crees que la vida debe servir para algo fuera de sí misma. Pero Ortega y Gasset insistía en que la vida humana es quehacer, proyecto, ocupación, no porque necesite un propósito trascendental, sino porque vivir es un acto creativo, no una misión impuesta. La vida no es una escalera con un destino final. No es un problema que resolver. No es una novela que debe cerrar con sentido perfecto. La vida se parece más a la música o a la danza. No escuchas una sinfonía para llegar al final.
No bailas para llegar a un punto en el espacio. El sentido está en el movimiento, en el momento, en la experiencia en sí. Del mismo modo, el sentido de la vida está en vivirla. En sentirla. En atravesarla. En experimentarla sin necesidad de convertir cada instante en un monumento. Y cuando comprendes esto de verdad, el vacío se transforma en ligereza. Cuando ya no necesitas justificar tu existencia, aparece un tipo de libertad que casi nadie conoce. Ya no exiges que tus actos sean trascendentes. Ya no buscas relevancia. Ya no necesitas que tus logros sean eternos. Puedes trabajar sin necesitar que tu trabajo te defina. Puedes amar sin exigir que el otro dé sentido a tu vida. Puedes crear sin esperar reconocimiento. Puedes jugar el juego de la existencia con intensidad, sabiendo que es un juego. Ortega y Gasset diría que aquí empieza la vida auténtica, no cuando encuentras un sentido, sino cuando dejas de pedirle sentido al mundo y comienzas a ser tú quien lo proyecta desde dentro. La gente se obsesiona con dejar huella, con ser recordada, con construir algo que dure. Pero, ¿por qué debería esa ser la medida del valor? Un amanecer no dura. Una flor no permanece. Una ola no conserva su forma. Y sin embargo, cada una de esas cosas es preciosa precisamente porque es fugaz. Lo que es temporal es hermoso. Lo que no se repite es sagrado. Así que, cuando todo parezca inútil, cuando mires tu vida y sientas que nada tiene el significado que antes creías, no estás frente a un abismo. Estás frente a un umbral. La oportunidad no es encontrar un nuevo propósito. La oportunidad es dejar de exigir propósito. ¿Qué hacer cuando todo parece carecer de sentido? Vivir. Respirar. Caminar. Hacer lo que tiene delante de ti. No porque vaya a cambiar el mundo. No porque vaya a quedar para la historia. No porque vaya a darte identidad. Sino porque esto es vivir. Esto es la danza. Esto es lo que la vida está haciendo a través de ti en este instante. Y poco a poco, si te entregas a este modo de existir, notarás que la pregunta ¿cuál es el sentido? Pierde relevancia. Se disuelve. Desaparece. Deja de tener peso, como una sombra cuando aparece el sol. No preguntas cuál es el propósito de una montaña. Ni cuál es el significado de un río. No esperas que algo tan vasto y natural se justifique. Y tú también eres parte de esa naturaleza. Cuando todo parezca inútil, celebra. Has visto el juego. Has descubierto que las narrativas que seguías no eran tuyas. Y ahora estás libre. Libre para vivir sin ropajes. Libre para ser sin pretensión. Libre para existir sin explicación. Libre para bailar la vida, no para entenderla. Y en esa libertad que solo aparece cuando se disuelve la necesidad de sentido, descubrirás que la vida nunca necesitó un punto. Solo necesitaba que la vivieras. José Ortega y Gasset, Filosofía española, Pensamiento profundo, Despertar interior, Crisis existencial, Vacío existencial, Cómo encontrar sentido, Búsqueda de propósito, Reflexión existencial, Filosofía de la vida, Filosofía para pensar, Sabiduría de vida, Filosofía contemporánea, Razón vital, Perspectivismo, Ideas filosóficas, Análisis filosófico, Motivación filosófica, Sentido de la existencia, ¿Quién soy? Porque vivimos, Filosofía para la vida diaria, Pensamiento crítico, Ortega y Gasset. Explicación, Ortega y Gasset. Reflexión, Filosofía que cambia vidas, Reflexión diaria, Conciencia superior, Despertar de la conciencia, Viaje interior, Transformación espiritual, Transformación mental, Autodescubrimiento, Crecimiento interior, Evolución personal, Filosofía motivadora, Filosofía moderna, Filosofía del ser, Cómo superar el vacío, Cómo salir de la tristeza, Crisis espiritual, Despertar espiritual, Claridad mental, Cómo tener propósito, Vivir con intención, Filosofía para principiantes, Filosofía profunda, Filosofía y psicología, Psicología existencial, Filosofía inspiradora, Ortega y Gasset. Podcast, Ortega y Gasset. Frases, Ortega y Gasset. Pensamiento, Filosofía para entender la vida, Filosofía para jóvenes, Filosofía para adultos, Motivación existencial, Motivación para la vida, Inspiración filosófica, Reflexiones que sanan, Conciencia plena, Introspección profunda, Sabiduría espiritual, Pensamiento existencialista, Existencialismo explicado, Vida interior.
Autonomía personal, libertad interior, libertad y responsabilidad, vivir con autenticidad, poder interior, filosofía y desarrollo personal, como tener claridad, encontrar tu camino, propósito de vida, búsqueda interna, filosofía cotidiana, reflexión sobre la vida, mente y espíritu, equilibrio emocional, despertar emocional, sensibilidad filosófica. Filosofía para vivir mejor, guía interior, expansión de conciencia, humanismo filosófico, filosofía práctica, espiritualidad racional, pensamiento humanista, evolución consciente, decisiones de vida, responsabilidad personal, autoobservación, vivir sin miedo, superar la confusión, sanar el vacío interior, vida sin propósito, filosofía transformadora, pensamiento espiritual, filosofía del sentido, caminos de la mente, viaje filosófico, sabiduría práctica, cómo pensar mejor, claridad existencial. Filosofía realista, visión del mundo, filosofía universal, cuestionando la realidad, quién queremos ser, vida auténtica, propósito personal. Filosofía reveladora, reflexión consciente, crecimiento de la conciencia, despertar interior femenino, despertar interior masculino, vida profunda, conversaciones filosóficas, mente despierta, filosofía y bienestar, bienestar emocional, filosofía esencial, pensamiento de Ortega y Gasset explicaciones, Ortega y Gasset vida y obra. Filosofía inspirada, filosofía crítica, pensamiento racional, análisis de la vida, vivir con propósito, propósito existencial, guía filosófica. Sabiduría emocional, cómo entender la vida, viaje a la mente, metaconciencia, filosofía para despertar, despertar de la mente, despertar del alma, filosofía psicoespiritual, filosofía trascendental, sentido y propósito, claridad espiritual, claridad de pensamiento, despertar intelectual, vivir conscientemente, vivir despierto. Filosofía de autores españoles, filosofía europea, pensamiento occidental, preguntas fundamentales, esencia humana, búsqueda del yo, filosofía del yo, identidad interior. Viaje al inconsciente, psicología profunda, filosofía para reflexionar, filosofía para cambiar, filosofía para crecer, reflexión silenciosa, aprendizaje interior, reinvención personal, cambio de vida, evolución interior, cómo superar la ansiedad existencial, filosofía reflexiva, filosofía del alma, centrarse en uno mismo, mejoras personales. Despertar existencial, despertar racional, vivir mejor, conciencia filosófica, pensamiento universal, análisis de la existencia, vida con propósito. Decisiones conscientes, filosofía vital, aprender a vivir, madurez emocional, madurez espiritual, camino interior, filosofía experimental, sentido humano, comprender la vida, vivir con profundidad, filosofía del presente, aquí y ahora, presencia consciente, pensamiento luminoso, filosofía y conciencia, práctica filosófica, aprendizaje espiritual, renacimiento interior, reconstrucción personal, verdad interior, esencia pura, silencio interior, calma mental, paz interior, contemplación profunda. Mirada filosófica, cuestionamiento interior, transformación del ser, trascendencia personal, reconstruir el sentido, filosofía esencialista, filosofía existencial española, Ortega y Gasset enseñanzas, Ortega y Gasset interpretación, Ortega y Gasset sentido de la vida, pensamiento profundo español, sabiduría ibérica, filosofía y propósito, razón vital y circunstancia, claridad interna, ampliación de perspectiva, visión filosófica, filosofía para YouTube, contenido filosófico, videos de reflexión. Vida y pensamiento, sabiduría atemporal, mensajes profundos, reflexión para el alma, guía del ser, despertar y propósito, propósito elevado, misión de vida, camino de sabiduría, filosofía para transformar, filosofía para comprender, filosofía para sanar, cómo dar sentido a la vida, qué hacer cuando nada tiene sentido, qué hacer cuando todo falla. Filosofía para crisis, filosofía para la mente, herramientas filosóficas, pensamiento sanador, filosofía de introspección, profundidad emocional. Sensibilidad espiritual, claridad interior, despertar del corazón, vida filosófica, razón y emoción, unión interior, vivir con dirección, luz interior, renacer desde dentro, filosofía como guía, filosofía cotidiana profunda, preguntas de la existencia, filosofía reflexiva moderna, humanismo existencial,
conciencia elevada, vivir con propósito real. Viaje hacia el ser, filosofía intuitiva, esencia del pensamiento, filosofía espiritual, Ortega y Gasset propósito, Ortega y Gasset motivación. Ortega y Gasset inspiración, Ortega y Gasset conciencia, preguntas de sentido, reflexión diaria profunda. Cuando todo parece perder sentido, cuando la vida se vuelve una sombra que camina sin dirección, cuando las preguntas pesan más que cualquier respuesta posible, surge un momento de silencio interior en el que el ser humano finalmente se confronta con sí mismo y comprende que la existencia no tiene un significado dado, sino uno construido. Y es ahí donde las palabras de José Ortega y Gasset se vuelven un faro en medio de la oscuridad. Ortega decía que el ser humano no es, sino que se va haciendo, que la vida es un quehacer continuo, una tarea que jamás termina, un proyecto en constante reformulación, y es precisamente en los momentos en los que todo parece vacío cuando ese proyecto se revela con más fuerza, porque el dolor y la falta de sentido no llegan para destruirnos, sino para obligarnos a mirar donde nunca quisimos mirar, y a reconstruir nuestro camino desde una verdad más profunda. Cuando sientes que nada tiene sentido, no estás fallando, estás despertando. Porque el sentido no es un adorno, no es un presente que alguien deja en tus manos, no es un destino fijo en un mapa universal, el sentido es algo que tú decides, que tú creas, que tú eliges día tras día con tus actos, tus decisiones y tu presencia consciente en el mundo. Y Ortega y Gasset lo expresó con claridad cuando dijo que cada persona es ella misma y sus circunstancias, pero también la capacidad de elegir qué hacer con esas circunstancias. El mundo moderno nos ha enseñado a buscar respuestas rápidas, atajos emocionales, explicaciones mágicas que alivien a corto plazo esa angustia silenciosa que nos acompaña, pero nunca nos han enseñado a permanecer con la inquietud, a respirar dentro de la confusión, a observar de frente ese vacío que aparece cuando todas las certezas caen al suelo. Y es precisamente ahí donde nace el verdadero sentido, porque solo quien se atreve a tocar el vacío puede empezar a llenarse con autenticidad. Cuando todo parece carecer de sentido, lo primero que debes hacer es detenerte. Detener el ruido, detener la exigencia, detener la lucha interna por encontrar una respuesta inmediata. La prisa es el enemigo natural do sentido, porque o sentido nace da profundidade, e a profundidade exige silencio. Ortega dicía que a vida é un diálogo constante entre o que somos e o que desejamos ser, e só podemos ouvir ese diálogo cuando paramos de fugir de nos mesmos. En ese momento de pausa, permite que la realidad se presente tal como es, sin adorno, sin explicaciones, sin máscaras. A veces o sentido não aparece porque nos negamos a vida real, e preferimos viver dentro de narrativas antigas que já não nos pertencem. Ortega defendía que a autenticidade comeca cuando abandonamos a vida herdada e comecamos a construir a nosa propia, e ese proceso, ainda que doloroso, é profundamente libertador. No busques sentido afuera, porque afuera solo encontrarás distracciones, ilusiones prestadas y expectativas que no nacieron de tu alma. Busca dentro. Y dentro, busca más. Ortega afirmaba que el ser humano se encuentra a sí mismo cuando se pregunta con radicalidad qué quiere ser, cuál es su verdadera vocación, qué voz interior ha estado ignorando por miedo, vergüenza o comodidad. El sentido se esconde precisamente en aquello que más tememos admitir. Cuando todo parece vacío, no estás frente al fin, sino frente a un renacimiento. El vacío no es destrucción, es terreno fértil. Es un espacio en blanco donde puedes reescribir tu destino sin repetir los errores del pasado, sin continuar viviendo según expectativas ajenas, sin seguir cargando vidas que no te pertenecen. Ortega decía que la vida auténtica comienza cuando dejamos de repetir y empezamos a elegir. En los momentos de falta de sentido, revisa tu vida y observa cuántas decisiones tomaste por inercia, por miedo o por la mirada de los demás. Pregúntate cuántas veces deseaste complacer, encajar, pertencer, cuando en realidad tu alma pedía outra coisa, camino maíz profundo, maíz verdadeiro, maíz alinado como aquilo que vose nasceu para ser. A perda de sentido chega cuando a vida que vivemos já não corresponde ao ser que estamos nos tornando. Y entonces, aparece la crisis. Y la crisis, según Ortega, no es una tragedia, es una oportunidad. Una crisis es una invitación radical a repensar tu vida desde los cimientos, a renunciar a las mentiras que contou para sí mesma, a abandonar las narrativas que já não sustentamo peso da sua conciencia.
A crise te forca a crecer maíz do que creceria por vontade propia. Cuando todo carece de sentido, comienza a observar as pequeñas coisas. Una conversación genuina. Un rayo de sol entrando por la ventana. El calor silencioso de un café recién hecho. La respiración que te mantiene vivo. Un pensamiento que nace espontáneamente y que te abre una ventana interior. El sentido no siempre aparece como una revelación grandiosa, muchas veces llega como un susurro delicado que apenas escuchamos porque estamos ocupados buscando respuestas exageradamente grandes. Ortega dicía que a vida é uma construcao artesanal, feita de gestos simples e escolas significativas. Não espere uma iluminacao repentina, porque o sentido raramente se manifesta como clarao. Ele crece pouco a pouco, conforme você se reencontra consigo mesmo, conforme você abandona o que não é seu, conforme você deixa ir aquilo que impide sua expansão interior. Cuando nada tiene sentido, abraza la dúvida. La duda não é inimiga da clareza, é o inicio dela. Ortega defendía que pensar e desconfiar das primeiras respostas, e questionar aquilo que sempre acreditamos, e permitir que a mente explore territorios desconhecidos. A dúvida não destrói o sentido, ela o purifica. Ela remove as ilusões, as crenças herdadas, os medos disfarcados de certezas. Só dúvida que me está despertando. Y cuando finalmente a dúvida abre espaço dentro de ti, surge uma pergunta profunda, o que realmente importa para mim? Esa pergunta é o primeiro tijolo do sentido. Não o sentido que o mundo te impõe, mas o seu próprio sentido, aquele que nasce das profundezas do seu ser, aquele que ninguém mais pode construir por você. E então, pouco a pouco, você começa a perceber que o sentido não está naquilo que você espera da vida, mas naquilo que você oferece a ela. O sentido aparece quando você decide participar da sua própria existência, quando você se envolve ativamente com o que ama, quando você deixa de ser espectador da sua história e assume o papel de protagonista consciente. Ortega dizia que o homem ser condenado à liberdade, porque não pode evitar escolher, mesmo quando pensa que está evitando escolher. A ausência de sentido muitas vezes surge quando tentamos fugir dessa liberdade, quando esperamos que alguém ou algo nos diga o que fazer, quem ser, como viver. Mágicamente, o sentido retorna quando aceitamos a responsabilidade radical de sermos nós mesmos. Quando tudo parece sem sentido, procure aquilo que desperta movimento dentro de você, aquilo que acende uma faísca, ainda que pequena. Às vezes, o sentido está escondido em algo que você sempre amou, mas que abandonou por presa ao social. Outras vezes, está em algo totalmente novo, algo que você jamais imaginaria que faria parte da sua vida. O sentido é imprevisível, e isso que o torna tão humano. A ausência de sentido também pode ser o sinal de que você cresceu. De que você ultrapassou a versão antiga de si mesmo. De que você já não cabe na vida que construiu. E isso não é fala, é evolução. Ortega y Gasset dizia que cada etapa da vida exige uma nova interpretação de nós mesmos, porque somos seres en permanente transformação. Por isso, quando tudo parece carecer de sentido, não procure voltar ao que era antes. Porque o antes já não existe. Você mudou. Sua consciência mudou. Seu coração mudou. E agora é preciso aprender a caminhar a partir desse novo estado interior. O sentido não está atrás de você, está à sua frente. E quando você finalmente começa a construir esse novo caminho, percebe que o sentido não é o fim, mas o processo. Não é uma resposta, mas uma pergunta constante. Não é o lugar seguro, mas o movimento vivo. O sentido é aquilo que você alimenta todos os dias com sua atenção, sua coragem e sua autenticidade. Ortega dizia que a vida é um drama, e como todo drama, exige acción, decisión, valentía y participación. Não há sentido onde não há movimento. Não há sentido onde não há risco. Não há sentido onde não há entrega.